Los más famosos, las personas más influyentes o los grandes políticos necesitan una seguridad a prueba de balas. Literalmente, en un mundo cada vez más violento, es impresionante ver la tecnología detrás de los coches blindados. Bienvenidos a XTTV. Hoy te traemos los 12 coches más blindados del mundo. Antes de continuar, me gustaría que le dieras manito arriba al video y que te suscribas a mi canal para que no te pierdas mi contenido. Ahora sí, comencemos. Número 1. Cadillac One. Suponemos que Joe Biden y Kamala Harris ya saben las características de su propio coche. El Cadillac One no recibe el apodo de La Bestia por ser un coche normal, no. Es una evolución del coche que usaba Barack Obama, basado en el Cadillac CT6, la mejor berlina de la marca, con toques de limusina y 4x4. Estamos hablando de 6,8 toneladas de coche equipadas con un sistema antiincendios automático, cerraduras especiales y cámaras de visión nocturna. ¿Necesitas más detalles? Nosotros también, pero muchas características son secretas por motivos de seguridad. Número 2. Darts Prombron Black Shark. Los letones se han vuelto locos y se dedican a construir auténticas animaladas. La excusa era que este coche era para una película. Ya hicieron un modelo en 2012 para la película El Dictador. Pero si tienes 300.000 euros, pues pídete uno de estos, que te irá muy bien. Basado en el Hummer H2, este 4x4 dispone de un motor V8 de 329 caballos de fuerza, y el interior está pensado para aquellos que se crean los reyes del mundo. Cuero de calidad, madera especial y piel de cocodrilo. Es un coche que realmente da miedo y es muy funcional para ir a dar un golpe de estado en algún país centroasiático o reírte de manifestantes ecologistas. Número 3. BMW Serie 7 Special High Security. Parece una berlina normal, pero si pruebas a dañarla, te vas a llevar una decepción. Los alemanes están acostumbrados a hacer buenos blindados y este modelo, desde 2009, sigue siendo una referencia en este aspecto. El blindaje está hecho a prueba de ataques con armamento pesado o explosiones. Hay dos versiones, el BMW 760 Li High Security con un motor V12 de 544 caballos de fuerza y el BMW 750 Li High Security con un motor V8 de 407 caballos de fuerza. La carrocería es acorazada y los cristales tienen 6 centímetros de grosor con un refuerzo de policarbonato para que nada penetre en el interior. Número 4. El Acróbata Batman Tumbler. Es un coche diseñado para gente con mucho dinero y a la que mataron a sus padres cuando eran pequeños. Un perfil que solo cumplía Batman. El Tumbler es el vehículo más espectacular de la saga de pelis del superhéroe y en 2015 se puso a la venta en Dubái por la módica suma de 1.000.000 de euros. Ya no era imprescindible ser un superhéroe, pero a cambio el coche perdía la capacidad de volar y hacer acrobacias. Pero ¿te imaginas la impresión que genera ir por las calles del Emirato con una bestia así? La delincuencia se reduce casi al instante. Audi A8 L Security. Volvemos con los alemanes. Si has pensado en presentarte a presidente del gobierno o más humildemente a presidente de tu comunidad de vecinos, el Audi A8 L Security debe estar en tu presupuesto. 571 caballos de fuerza y 4 toneladas de peso convierten a este coche en uno de los mejores de la marca. El blindaje es completo, cristales muy gruesos, carrocería reforzada y un depósito de combustible pensado para evitar que se incendie. Los neumáticos pueden llegar a circular sin aire durante 80 km a 80 km por hora. El precio de ir seguro es de solo 700.000 euros. Simplemente que tus gobernados no se enteren porque van a quejarse. Número 6. Hurón APC. Imagina que explota la central nuclear más cercana, cae un meteorito en tu zona y erupciona un volcán dormido al lado de tu casa. Y tú vas conduciendo el Hurón APC cantando a pleno pulmón las canciones que suenan por la radio. Pues no te enterarías de nada. Es indestructible.
Está pensado para operaciones tácticas policiales y militares, y pese a ser robusto, es un vehículo bastante ágil y maniobrable. En su interior caben 16 personas, así que en tiempos de paz también puede ser utilizado como limusina. Número 7. Lexus LS460. Tener que protegerse no implica tener que ir con una fealdad de vehículo, como ya hemos visto con los coches de lujo anteriores. Pero el punto álgido de clase, elegancia y poder está reservado para el Lexus LS460. Tiene un nivel de seguridad 6 y está pensado para que, cuando te ataquen con Kalashnikov y granadas, puedas saludar y sonreír a tus atacantes. Y es que además tiene un motor V8 para salir pitando de allí. Los de la empresa Incas, que produce este blindado, nos dicen: el mundo ya no es un lugar seguro, puesto que un ataque puede suscitarse en cualquier lugar. Pues que nos ataquen, tendremos algo que contar en la cena de Navidad del gobierno o empresa. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Número 8. Rezvani Tank 2020. Pero la gente ahora quiere SUVs. Pues toma, un SUV, el Rezvani Tank 2020. Está pensado para que no te preocupes de ninguna colisión. Basado en el Jeep Wrangler JL, le puedes incorporar un motor de hasta 1000 caballos de fuerza, neumáticos antipinchazos, protección inferior contra explosivos, cámaras de visión térmica, protección balística, etc. Nos permiten afirmar que el SUV más increíble del mercado. Además, el interior con acabados de cuero le da un punto de lujo. El precio máximo es de $349,000. Es caro, pero ¿acaso no vale la pena? Número 9. Bentley Mulsanne de ArmorTech. Si una cosa no hacen mal los rusos, eso es hacer blindajes. La empresa ArmorTech es especialista en blindajes. Desde el Hyundai Ecus, el BMW X6 Door, hasta cualquier otro coche, la empresa blinda lo que quieras por encargo. Uno de los modelos más bonitos del que se ocuparon es el Bentley Mulsanne en 2011. Le alargaron la longitud, le adaptaron la suspensión y los frenos, y lo llenaron de equipos multimedia en la parte trasera. El precio del coche eran los 300,000 euros del Bentley más todas las modificaciones. Número 10. Conquest Knight XV. Una de las principales preocupaciones de la gente normal es que se produzca un apocalipsis zombie, o eso debieron de pensar los fabricantes de este coche. Pues bueno, si tienes 700,000 euros, puedes comprar un monstruo rodante que seguro que te va a mantener a salvo. En total, 6 toneladas de protección con muchas pantallas, tablets y videoconsolas en el interior. Es la versión de lujo del vehículo militar canadiense Terradyne Gurkha. Si los zombies desarrollan la capacidad de dominar el uso de un lanzacohetes, tampoco nos tenemos que preocupar, porque el Conquest Knight XV no va a sufrir ni un rasguño. Número 11. Papamóvil. Celibato, oraciones y obediencia es el precio por pagar para este vehículo. Y no queremos ser machistas, pero de momento solo está disponible para hombres. Está pensado para aguantar masas de fans furibundos y haters enloquecidos. El papamóvil es, sin duda, obra de Dios. Teniendo en cuenta que Juan Pablo I supuestamente fue asesinado y Juan Pablo II sufrió un atentado, el coche tiene que ser potente. Se trata de un Mercedes-Benz ML, pero en sus visitas por el mundo, cada país intenta proporcionarle un papamóvil diferente. Eso sí, siempre súper blindado. Número 12. Mercedes S600 Pullman Guard. A los empresarios y políticos más importantes les gusta poder demostrar su poder, y el Mercedes S600 Pullman de 500,000 euros es una buena opción para ellos. Pero para evitar peligros es mejor utilizar el Mercedes S600 Pullman Guard. Solo cuesta 1.400.000 euros y nos dará protección BR9 en todas las zonas, menos en el cristal trasero, aunque por eso se ha añadido una plancha de metal tras los asientos traseros.
En total, 5.1 toneladas contra los cuales las explosiones y los disparos no tienen ninguna oportunidad. En el interior, el lujo está presente en el espacioso habitáculo y el motor V12 biturbo de 530 caballos de fuerza alcanza los 160 km por hora. Si disfrutaste de este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para más videos. Hasta la próxima.